Sí, señor. Bueno, muy bien. Este es un proyecto que se hizo para la ampliación de la doble calzada en la vía al mar entre La Boquilla y Cartagena, a la altura del sector de La Boquilla. Mm, Esta fue una obra de un consorcio vial en donde el constructor estaba obligado a hacer unas obras de intervención complementarias a la vía en el mejoramiento del urbanismo y el espacio público por donde iba a pasar la vía. Entonces, este proyecto está en ese contexto, es en el sector de La Boquilla, en Cartagena. Es un proyecto del año 2012, 2013, creo. Bueno, aquí está la localización. Tenemos acá todo el sector de La Boquilla y esta parte de acá es la Ciénaga de la Virgen, acá queda el mar y acá queda la Ciénaga de la Virgen. Y pasaba un viaducto que es un puente elevado que tenía esta trayectoria por sobre la Ciénaga de la Virgen y una serie de obras de recuperación, de comunicación de la ciénaga con el mar, porque a veces por contaminación no fluía bien el intercambio de agua que naturalmente se daba en la antigüedad entre la ciénaga y el mar, razón por la cual a veces se ha presentado mortandad de peces y deterioro en el sistema ambiental. Entonces, la obra incluía también una serie de tratamientos para propiciar ese intercambio natural entre la ciénaga y el océano. Y adicionalmente entonces teníamos este trazado de la vía, que es la vía antigua, eh, en donde pues la exigencia de Invías em, solicitaba que el constructor, que el consorcio, hiciera también unas obras de mejoramiento sobre todo este sector de acá de la boquilla y una intervención de carácter urbano. Mm, en el contenido vamos a ver cómo se planteó algunos aspectos de la intervención, un módulo típico de andén que está ubicado en esta zona, módulo de un ancho de 5 metros. Tenemos módulo tipo con variación de paradero, que está localizado en esta zona. Eso no quiere decir que en las otras zonas no haya paraderos, pero el módulo que se está presentando está aquí. Eh, un puente peatonal en el sector que se denomina Cielo Mar, que está ubicado en esta zona. Un módulo típico de andén de 5 metros en el sector donde están ubicados los hoteles en altura. No quiere decir que no haya hoteles en esta zona, pero los hoteles en altura y los más, digamos, lujosos están ubicados en esta zona. Parte del proyecto, en cuanto a la gestión, consistía en que la comunidad se organizaba para generar una propiedad colectiva o una modalidad de propiedad colectiva sobre los predios de todo el sector de la boquilla. ¿Por qué razón? Porque el sector hotelero, en su expansión y su afán de obtener ventajas inmobiliarias, venía comprando aceleradamente predios en la zona de la boquilla, que es una zona de pescadores y de turismo tradicional de baja escala. Eso iba a generar un cambio radical y muy fuerte en el sector en aspectos urbanos y una descomposición de la organización de la comunidad. Por tanto, con intervención del municipio y la autogestión y organización de la comunidad, mm, se generó una serie de figuras jurídicas y legales que impedían que una persona vendiera sus predios sin el consentimiento de los demás. Eso lo que permitía era que el territorio se gestara colectivamente y se frenara la expansión agresiva de parte del sector hotelero de la gran industria inmobiliaria hotelera. En otro sector vamos a ver el empalme entre el proyecto urbano y paisajístico de La Boquilla.
vamos a ver un sector donde hay un módulo típico de andén de 2 metros, en donde no se podía tener un ancho mayor. El mismo módulo con variación de paradero, un paso peatonal a nivel, que se llama a nivel, pues bajo nivel, donde la vía sube medio nivel y el paso peatonal baja medio nivel para lograr una implantación urbana y paisajística, digamos, más a escala humana. En este otro sector, el sector 8 que tenemos acá, tenemos elementos constructivos de mobiliario urbano, tales como paradero, luminaria, tótem, caneca, etcétera. No quiere decir que en el resto de tramos no se tuvieran, pero es en donde se ejemplificó ese tipo de mobiliario urbano. Y vamos a dar comienzo. Entonces, inicialmente vemos de qué manera se planteó el módulo típico de andén. Tenemos la vía principal, tenemos una vía de servicio paralela a la vía principal, donde se tiene una circulación de doble carril, de doble sentido, mientras que en esta vía solo se tiene en un solo sentido y más alejada la ampliación eh, que vimos anteriormente, que es esta. O sea, hay una vía en un sentido y la otra vía que va en el sentido contrario. Y esta es una vía de servicio paralela a la vía principal. El módulo típico de andén, entonces, tiene algo de lo que ya hablamos en clase presencial alguna vez, y es un módulo típico. Un módulo típico en donde tenemos eh, franja de mobiliario urbano, que es la que se ubica en esta zona, en donde se dispone de canecas, de bancas, de luminarias, y en donde se alternan zonas duras con zonas verdes. Cada zona verde está diseñada, está planteada con un árbol, en este caso una palmera, y dos especies de menor porte. Esta es la especie más alta, de manera que el alzado en fachada longitudinal tiene un cierto ritmo que vamos a ver un poco más adelante. Además, en la composición del diseño del espacio público, se propuso una alegoría, una metáfora al mar. Ustedes ven aquí que tenemos una especie de fractal en donde se combina texturas de adoquín gris con texturas de adoquín en colores ocre fuerte y ocre claro. A su vez, la forma en que está planteada la geometría de esa composición es una forma de ondas, que es una alegoría o una metáfora de las ondas del mar o de las ondulaciones de la arena en la playa. Tenemos unos anchos modulados de 16 metros y tenemos unas luminarias con unas referencias específicas eh, que se consiguen en el mercado de un proveedor reconocido en el mercado nacional. Tenemos loseta en concreto, tenemos las losetas también en concreto, pero con color, y tenemos un ancho de ciclorruta. A su vez, entre la vía principal y la vía de servicio, tenemos una zona donde hay un canal eh, de conducción de agua, pero que no tiene agua permanentemente dependiendo de los flujos de intercambio entre la ciénaga y el mar, y eso es por épocas. Sobre ese canal se dispuso también de unas materas, de una serie de contenedores para disponer de especies vegetales. Aquí tenemos los anchos, la franja de amoblamiento de 1 metro, la ciclorruta de 2 metros y en este caso un flujo peatonal continuo de 2 metros que ustedes pueden apreciar tiene una loseta guía táctil para la conducción adecuada y segura de las personas de movilidad reducida de discapacidad visual. Tenemos acá la calzada de servicio, el canal y la calzada sentido Barranquilla-Cartagena.
Aquí tenemos un alzado donde se ilustra la proporción entre vía de servicio y la vía principal y el canal y el ancho del espacio público. Esta es la parte objeto de intervención y aquí vemos una ampliación del diseño planteado. Franja peatonal de 2 metros, ciclorruta de 2 metros y franja de amoblamiento urbano. Y el alzado, que es algo que les he insistido mucho, que tiene que ver en gran medida con lo que plantea, con lo que se plantea sobre los hitos urbanos, sobre la legibilidad de la ciudad, sobre las cualidades urbanas de una ciudad, dado por Kevin Lynch, se plantea el carácter de las vías, el carácter de las sendas, un lenguaje marcado por una serie de ritmos que son reconocibles y que permiten la apropiación colectiva por parte de las personas que habitan en la ciudad, que habitan en la urbe. En este caso, una de las propiedades que se planteó era que así como se generaba en planta unos elementos ondulados que son legibles por parte del peatón, también ese mismo tipo de geometría se pudiera leer en alzado con el trabajo de la vegetación e incluso de las luminarias, donde se marcaran unos ritmos a unas distancias determinadas, con unas modulaciones determinadas que otorgaran un carácter a la vía, un carácter al espacio público en la medida en que es recorrido y que permite también una apropiación cultural del espacio público. Tenemos los módulos de arborización y acá tenemos una imagen de cómo se percibiría la vía en el sentido longitudinal, en donde tenemos la serie de ritmos y la modulación cada 16 metros. Tenemos planteados también cuáles son las especies vegetales que se proponían para el proyecto, para la zona de contenedores y para la franja de arborización. La zona de contenedores que utilizaría estas especies vegetales y la franja de arborización que utilizaría estas especies vegetales, la palmera phoenix más alta y la especie de menor porte, que es la Udietia bifurcata, que es una especie de menor porte, y con una cobertura en la franja de arborización de arbustos de Ixora coccinea. Bien, acá tenemos módulo de paradero en donde se abre una franja amplia que permite el estacionamiento de los autobuses para un adecuado manejo del transporte y de la movilidad. Y el diseño del módulo del paradero. Acá tenemos un alzado del módulo de paradero que está ubicado en una franja de modelamiento que en este caso ya tiene un ancho de 3 metros, porque se suspende la arborización en ese módulo de paradero y ya se dispone de un ancho mayor. Al igual, la ciclorruta tiene un cambio en la textura para que el ciclista entienda que está en un lugar que debe disminuir la velocidad por la superficie adoquinada y por la presencia de peatones. Bien, este es el alzado longitudinal de la zona de módulo de paradero y una vista del módulo
con elementos de señalética complementarios, con bancas, con canecas. Aquí tenemos el planteamiento. Adicionalmente, se plantea, vamos a retroceder un poco en la planta, se plantea que en la zona de módulo de paradero, especialmente en donde se hace un cambio de vía rápida a módulo de paradero, se haga un cambio de textura en el piso para que sea una textura adoquinada y también los vehículos reduzcan su velocidad. El manejo de las texturas, como ustedes pueden ver, es algo muy importante. No solamente hay que diseñar el perfil de la vía, no solamente hay que plantearse la manera en que se dispone de los anchos de andenes, de la franja de mobiliario, sino que también se debe diseñar la textura. La textura es algo muy importante porque permite una relación directa con los valores estéticos del espacio público. Tiene que ver también con una función de la superficie del espacio público, en este caso un contraste entre lo que es ciclorruta, lo que es vía, el andén, los ritmos que también se pueden plantear a partir de los cambios de texturas que se pueden dar en las superficies del andén. Bien, aquí tenemos planteado un espacio público que genera una unión entre un costado y el otro costado de la vía. Por acá tenemos el mar y por acá, hacia el interior, tenemos la ciénaga después de un espacio urbano que tenemos acá. Y se dispuso de un puente peatonal en el que se planteaba la necesidad de un muy adecuado y dinámico diseño del espacio público. ¿Cómo se planteó? Primero, con un cambio de textura, no era simplemente hacer un puente, sino que hay un ensanchamiento del espacio público recorrible, la aparición de el elemento em, volumétrico del puente, mm, el diseño adecuado de las pendientes. Cuando manejamos pendientes, no deberíamos exceder el 10% de pendiente para espacios públicos, preferiblemente el 8%. El espacio, perdón, la pendiente ideal no debe exceder el 8%. En algunos casos se puede llegar a plantear el 10% de pendiente. Quiere decir, supongamos, hagamos la relación inicialmente con el 10%. Para poder subir 1 metro en altura, debemos recorrer 10 metros en recorrido perdón, longitudinal. Para 1 metro en altura, longitudinalmente, en recorrido horizontal, debemos recorrer 10 metros. Esa es una relación del 10%. Del 8% es aún mayor el recorrido de la distancia horizontal. Quiere decir que no podemos tener una superficie muy empinada que exceda esa pendiente porque atentamos contra la movilidad de todos los ciudadanos. Si baja una persona en silla de ruedas o va a acceder un anciano al puente o una mujer embarazada o una persona de talla baja o una persona con algún tipo de discapacidad temporal o permanente, pues se le va a hacer muy difícil recorrer eh, un elemento en pendiente si no tiene los rangos adecuados bajo norma. Entonces, aquí se plantearon recorridos máximos de 15 metros, a partir de los cuales debía generarse un descanso totalmente plano horizontal. Eso nos lo dicta la norma. Yo no puedo subir en una pendiente infinita para poder llegar a una altura de 6 metros, porque eso me implicaría una pendiente continua
si fuera al 10%, de 60 metros de recorrido. Y eso es atentar contra la movilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Cada 15 metros máximo debo establecer una superficie horizontal de descanso, a partir de la cual vuelvo a retomar el ascenso en pendiente. Aquí tenemos, en este caso, no excedemos 15 metros entre este punto y este punto, donde acá tenemos un descanso, nuevamente 15 metros, un descanso, a partir del cual empato con una escalera, todo esto es rampa, tengo subida de máximo 15 metros, descanso, subida, en donde ya encuentro la superficie totalmente horizontal para el recorrido del puente. Se generaron entonces unas amplias superficies de espacio público en las cuales el volumen del puente arranca tanto en este costado como en este otro costado. Y se generó una trama de texturas que van desde el azul hasta el amarillo ocre, en una metáfora de la playa y la interacción con el mar. Igualmente por esta zona hay una metáfora de la playa en interacción hasta llegar a la ciénaga, con una serie de franjas que permitían esa lectura y esa apropiación del espacio público mediante el trabajo de las texturas de piso. Adicionalmente, se generaron unas zonas de estar arborizadas y con bancas, zona de paradero, zona de paradero. Tenemos acá una vía, una calzada en asfalto flexible y un cambio de textura a adoquín para que se reduzca la velocidad y se pueda disponer de una forma segura de una desaceleración y un desvío de los vehículos para permitir el estacionamiento de los buses para abordar los paraderos. Eso en ambos lados de la vía. En el puente, adicionalmente, se generó unos sitios de estar, unas estancias. Disculpen un segundito, muchachos. Se dispuso entonces en la parte horizontal del puente de unas estancias que permitían también una contemplación, un disfrute del paisaje y una posibilidad de estar en el puente para que sirviera de mirador. Aquí tenemos un alzado del puente. La idea era que se conformara no solo como un volumen, sino como eh, un lugar donde estar, un lugar de espacio público para el disfrute del entorno urbano en el que se encontraba. Aquí tenemos un detalle del arranque del puente en un costado, donde pueden ustedes apreciar que el descanso o uno de los descansos de la rampa coincide con el descanso de la escalera a partir del cual se sigue tomando la ascensión al puente para cruzarlo longitudinalmente. Y tenemos unos arranques de rampa desde los cuales se puede servir de mirador para observar, bien sea hacia el mar, en el costado que va hacia el océano, o bien sea a la ciénaga y el espacio público que tenemos dominando allí. Aquí tenemos el costado hacia el mar, donde se genera después un deck, un malecón. Aquí está ubicada la visual sobre esta zona. Tenemos una estructura que se plantea como una V, donde hay un arranque de la columna y dos brazos, que son los que soportan estructuralmente las vigas del puente. Tenemos la interacción con la zona de paradero y espacio público, y ustedes pueden apreciar acá entonces
por ser un clima cálido, pues la idea era generar unos espacios de sombra, unas posibilidades de tener unas bancas y poder estar en el puente con un ancho suficiente para poder circular por él. Se sigue utilizando también la vegetación, las especies vegetales que son típicas de la propuesta del diseño de especies vegetales. Una vista en la parte horizontal del puente, una zona de jardines que se planteaba, también donde los bordillos se van volviendo muros que se convierten en espaldar de las bancas de forma volumétrica. El detalle de las especies vegetales que se utilizan en las zonas de materas. Y por acá tenemos entonces el espacio público, el diseño de los andenes para la zona de hoteles. En la zona de hoteles, como tenemos salida permanente de las personas de los edificios hacia el espacio público, se planteó que la ciclorruta debía estar en una superficie de adoquín para que se redujera la velocidad. Hay una zona donde se plantea un parque lineal, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde pues también se siguen manejando las texturas, la materia típica eh, de la forma en que está planteada anteriormente. Aquí ya vemos parte de lo que viene siendo un parque lineal. Hay una serie de parques, de parques de bolsillo, de parques pequeños, y una zona de parque lineal en donde se plantean una serie de kioscos eh, que complementan la actividad turística de baja escala que es manejada directamente por la comunidad, con una serie de recorridos, de ciclorrutas, de paseos peatonales y con una vegetación complementaria típica de la zona. Aquí vemos una zona en donde se encuentra el módulo más angosto de andén, de 2 metros, y en donde necesariamente tenemos que integrar el mobiliario urbano con el andén. Aquí vemos una vista en corte, una vista en perspectiva y el alzado longitudinal. La zona de paradero se planteaba entonces como un retroceso, un bolsillo en donde se instalaban los paraderos. Un referente mogador de señalética, de bancas, las dimensiones. Y acá tenemos otro elemento que resulta interesante, que atraviesa un flujo peatonal o debería atravesar un flujo peatonal para cruzar al otro lado de las dos vías. Estos son vías nacionales, son vías rápidas, de tránsito muy rápido, donde se generan unos ensanchamientos de la vía para ubicar paraderos que después se van reduciendo y otra vez se vuelve la vía de dos carriles en un sentido y en el otro. Y se requería cruzar las dos vías, pero no se quería hacer mediante un puente peatonal, porque en esta zona se consideraba que podría llegar a resultar no tan conveniente, y lo que se planteó fue que las dos vías se elevaran medio piso o medio nivel y el tránsito peatonal descendiera medio nivel, de manera que entre la vía y el tránsito peatonal se generara un nivel completo de altura libre. Este es un alzado
y vamos a ver unos detalles. Aquí la vía se alcanza a elevar medio nivel y la parte peatonal desciende medio nivel, cruzando por debajo de la vía con un tratamiento paisajístico, de espacio público, de manejo de texturas, de forma similar a como vimos anteriormente en el manejo del diseño de las plazas. Aquí está un detalle en donde se ve la parte de la vía que asciende medio nivel y la parte urbana del tránsito peatonal que desciende por debajo de esas vías. Aquí vemos el detalle. Y las zonas de paraderos de carácter intermunicipal, en donde los buses intermunicipales entran a esta zona urbana, por acá hacen un retorno bien adentro y regresan por acá, dando lugar a estos paraderos y a este paradero que es de la vía nacional. Nuevamente, el trabajo de las especies vegetales, cuáles son las coberturas vegetales que se plantean y pues también está el planteamiento de las texturas de piso. En este caso son materiales disponibles en el mercado. Estos son losas de una fábrica que se llama Titán, que tiene pues una variedad amplia de manejo de texturas, de tipologías de módulos, de dimensiones, de tipos de superficie. Vemos la loseta guía táctil, la loseta guía táctil alerta, la loseta de espacio público y los tonos de los que se dispone. Por acá vemos de otra fábrica que se llama Creato, unos referentes también para el manejo de los prefabricados. En superficies y andenes tenemos una gran cantidad de elementos que ustedes van a encontrar en la cartilla del espacio público para el manejo de los contenedores de raíz, para el manejo de los sardineles, de los bordillos, en donde hay cambios de textura en las superficies. Están indicados entonces también los tipos de luminaria y demás elementos de mobiliario urbano, como bancas, paraderos, canecas, banca en concreto. Aquí tenemos entonces una vista general del parque lineal en la zona de la boquilla, donde por acá tenemos el viaducto, que es el puente elevado sobre la ciénaga, la vía elevada sobre la ciénaga, y la vía eh, tradicional que se amplía mediante el viaducto y la implantación de todo el parque lineal. Una serie de parques que se abren aprovechando los espacios disponibles en donde no existen construcciones o donde el impacto de la apropiación de algunos predios no era un impacto alto y que permitía un mejoramiento de las características urbanas y una ampliación con presencia de parques y de plazoletas. Acá hay en planta una zona típica del parque lineal, una visual de cómo se vería el parque lineal, algunos elementos de cómo se estaría manejando la volumetría y los kioscos para la administración de la comunidad, una vista de un muelle sobre la zona de playa y la ubicación de los kioscos, plazoletas que se planteaban en cuanto a
ampliación de espacio urbano disponible para la comunidad. Bien, esta es la presentación. Voy a dejarles esta presentación como PDF en en la semana 9 como material de estudio. Entonces, quisiera saber sus inquietudes, sus opiniones con respecto a este proyecto antes de plantear y dejarles algunas recomendaciones sobre la manera de abordar el espacio público. Quisiera saber las opiniones que ustedes tienen sobre esta intervención y las, digamos, inquietudes que les genera para poder implementar, no de la misma manera, pero, digamos, apropiándose de los principios generales, de los conceptos generales, cómo los pueden apropiar para el manejo de su intervención en el proyecto que están haciendo. Les escucho, muchachos.